Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gottich en Argentina para seguir hablando de la historia más actual del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben, porque viven en este mundo, de que hay un enfrentamiento, ya creo que estamos por el 8º mes de la invasión rusa en Ucrania, y aparte de todo el armamento que se está desplegando, pues también se despliega un armamento dialéctico, de ideologías y de cargas emocionales, como las que ahora afloran incluso a nivel religioso, viniendo de Rusia, que hasta alguna generación atrás, pues la religión estaba proscrita, ¿no? Y bueno, tenemos a alguien como Putin, que salió del aparato de ese estado totalmente lejano de la religión, pues sumándose a estas proclamas o soflamas casi. Si estuviéramos hablando de Occidente, hacia ellos seguramente podríamos usar la palabra cruzada, pero en el caso de los rusos contra Occidente, me imagino que deben tener un término distinto, ¿no? Bien, es muy interesante cómo es que están volviendo a usar un discurso empleado en los años 20 y 30 del siglo XX, como es el de la supuesta decadencia de la civilización occidental. Este es un discurso ya que tiene más de un siglo y que lo utilizaron Mussolini, lo utilizó Hitler con la idea de salvar a la civilización occidental frente a su supuesta decadencia y cómo es que cayeron derrotados, ¿no? Supuestamente las democracias eran débiles, formaban personas frágiles. Sin embargo, los que ganaron la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son las democracias liberales de Occidente. Pero bueno, la verdad es que acá volvemos a encontrar de la mano del patriarca Kirill, de la Iglesia Ortodoxa rusa, y por otro lado de parte del ideólogo de lo que es este imperialismo ruso, como es Alexander Dugin, cómo es que ellos están hablando en términos religiosos. Esta es una guerra santa contra Occidente, en esto que han llamado la ideología de género. En realidad no hay una ideología en sí, este es otro artilugio que han ido utilizando en los últimos años. ¿Y cómo es que lo plantean así? Es muy interesante porque acá la paradoja es que nos viene a salvar a Occidente un antiguo agente de la KGB. ¿Cómo es que nos viene a salvar un patriarca? Que hay que decirlo esto, la Iglesia Ortodoxa rusa fue totalmente funcional de la Unión Soviética. Eh, Hubo una iglesia exiliada, pero hubo otra que permaneció en la Unión Soviética y fue absolutamente funcional. Es decir, acá, más allá de lo que digan estos personajes, que obviamente ellos, es parte de sus intereses utilizar este tipo de retórica, pero lo más curioso es que en varios países de Europa, América del Norte, América Latina, cómo es que se asume este discurso. Y eso creo es lo más interesante, porque primero, insisto, este discurso ya tiene más de un siglo, y sin embargo, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, no, no colapsaron estos sistemas políticos democráticos, al contrario, se terminaron afianzando. Y cómo es que este discurso, y esto me parece también muy interesante, cómo va atado a esto del supuesto globalismo. Es decir, ahora, antes se hablaba del internacionalismo, ahora se habla del globalismo. Tenemos los fenómenos de ultraderecha en el mundo que hablan en contra de un supuesto globalismo, como si fuese una conspiración planetaria y hubiera algún plan deliberado para establecer un globalismo. Antes, ¿te acordás que hablaban de la globalización? Ahora hablan del globalismo como una corriente política y que en definitiva lo que pretende es que vuelvan a cerrarse las fronteras, que las culturas no se
Y yo creo que detrás de esto hay una vez más un fuerte prejuicio antisemita, porque cuando se empieza a hablar de los globalistas, casualmente siempre se mencionan a personas de judías, ¿no? Es decir, inmediatamente Soros, ¿no? Es decir, cómo es que esto inmediatamente empieza a permear y cuando encontramos toda la iconografía que utilizan en contra del globalismo, siempre encontramos entre estos supuestos del mismo al judaísmo, es decir, siempre está permanente esta idea. En definitiva, yo creo que es una relectura y reinterpretación de los viejos protocolos de Sion. Recordemos, los protocolos de Sion decían que solo había dos eh, líderes políticos que podían impedirlo, la concreción de sus supuestos planes de los sabios de Sion, como eran el Papa y el Sarsi, ¿no? Entonces siempre esta idea de que nos puede venir a salvar de nuestros propios males y de la decadencia y demás. Acá yo creo que hay una relectura, una reinterpretación, año 2022, de esos viejos y siniestros protocolos totalmente fraguados por la Ojrana, la policía zarista, pero que bueno, cómo es que esto persiste y que sigue siendo utilizado. A mí lo que me preocupa particularmente es que hay parte de la intelectualidad sin conocer cuál es el génesis de este discurso tan siniestro. Bueno, un discurso siniestro y que cada vez va cobrando mayor ímpetu, ¿no? Y menos vergüenza para pronunciarse, porque antes igual esto quedaba un poco eh, escenificado y tapado, disimulado o suavizado. Ahora parece como que, que los rusos afines a Putin pues están quitándose las caretas y mostrándose tal cual son o tal cual son sus intenciones, que no son muy diferentes de las que podía tener Stalin en otro contexto o de las que podía tener algún zar agresivo incluso en un contexto anterior a ese, ¿no? Con religión, sin religión, con una ideología euroasiática o con otro tipo de justificación, pero básicamente lo que vemos es que Rusia apela nuevamente a este aislacionismo, ¿no? Es decir, de que ellos están en el continente europeo geográficamente, pero que no forman parte del resto de un continente que está pervertido y confuso y que son ellos los únicos que pueden orientarnos. Y yo creo que es reeditar ese viejo discurso. Siempre hubo una tensión muy fuerte en la historia rusa en torno a si finalmente abrazar la cultura occidental europea o mantenerse en un exclusivismo eslavo, con una singularidad histórica y con una misión providencial, algo que ya hemos hablado en el ciclo de los orígenes ¿cómo se llamaba? Las edades Las del edades del totalitarismo. totalitarismo, ¿no? Ya lo hemos hablado, como que idea de una singularidad eslava y que pretenden hegemonizar el discurso eslavo, porque en realidad hay muchos tipos de eslavos, ¿no? Y Ucrania también es parte del mundo eslavo, pero Rusia se siente con una misión providencial con todo esto, y que qué tan hondo ha calado esto a lo largo de los siglos, y a pesar del barniz del marxismo-leninismo soviético durante 70 años, sin embargo ha persistido hasta el día de hoy y vuelve con mucha fuerza. Es muy importante esto porque uno suponía que en el 2022 íbamos a estar en un mundo mucho más secular, científico, más basado en la ética, y sin embargo, ¿cómo es que estos viejos discursos religiosos como decía, no de cruzadas, pero algo bastante parecido, vuelve a tomar fuerza? Y
que no hay una debida respuesta conceptual a todo esto, porque evidentemente para que vuelva a cobrar, porque no hemos hecho el esfuerzo suficiente para poder esclarecer a la opinión pública. Pues muchas gracias como siempre, Ricardo López Gotti. Esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir avanzando en esta historia pegada a la actualidad. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en cada programa.